Buenos días, hoy vamos a analizar los mensajes relacionados con la violencia que se presenta en las películas La Hora Final y Fahrenheit 9/11. Uno de los primeros mensajes que nos deja la película es la violencia generada por el terrorismo perpetuado por Sendero Luminoso a inicios de los años 90. Dichos actos de violencia se ven reflejados en varias de las escenas de esta película. El primer acto de violencia cometido por Sendero fue hacia la familia de Gabriela, que si bien la película no nos muestra qué pasó realmente, podemos inferir que sus padres fueron asesinados en manos de los terroristas. Esto crea una cadena de violencia, ya que tanto Gabriela como su hermano buscan venganza por los culpables de estos actos. La principal diferencia es que Gabriela entiende que los responsables del asesinato de sus padres fueron los terroristas, ya que contrario de ayudar al pueblo, ellos solo utilizaban a la gente del campo para sus propios intereses. No obstante, su hermano adoptó otra ideología, en la que la única solución es la violencia, y por esta razón decidió unirse al grupo terrorista. Como segundo acto de violencia tenemos los atentados cometidos por Sendero Luminoso en la ciudad de Lima. Para empezar, podemos ver cómo este grupo terrorista realiza un atentado a las Torres de Luz, ya que este era un medio que tenía Sendero para causar terror en la población, además de que se dejaba incomunicada gran parte de la ciudad. Asimismo, podemos ver un tercer acto de violencia dentro de la película, en el cual el hermano de Gabriela firma sus ideologías de violencia, conduce un coche bomba hasta una zona urbana, que termina por explotar, lastimando y asesinando a personas inocentes. Este caso, en el que la violencia es generada por el terrorismo, lo podemos vincular a lo que actualmente se está viviendo en Afganistán, donde los talibanes sí llegaron a tomar posesión e implementar sus ideales en el país, a partir de estos actos inhumanos de violencia hacia una población inocente. Al final, todos estos actos de violencia terminan siendo una reflexión sobre nuestro pasado, pero también un reflejo de lo que es el presente en otros contextos. Otro mensaje clave de violencia es el que ejerce el Estado peruano contra el pueblo. La película se contextualiza en el gobierno de Fujimori de los años 90, cuando el Perú está en un conflicto interno con una guerra contra los terroristas de Sendero Luminoso. En la película se evidencia esta violencia cuando la Fuerza de Inteligencia del Estado captura a los personajes principales, Carlos y Gabriela, buscando que digan información del hermano de ella, que era terrorista. Otro aspecto importante de mencionar es cuando el escuadrón Hein va a la Universidad La Cantuta y se presenta como si todos los estudiantes y profesores de aquella universidad fueran cómplices o integrantes del grupo terrorista. Vamos a poner un poco de contexto a la película para que se pueda comprender el porqué de esta guerra interna y qué ocasionó esto en la sociedad. Sendero Luminoso fue creado por Abimael Guzmán, el cual después de estar en el extranjero llegó a Perú para impulsar una revolución violenta para ayudar a la gente del campo y pobres, pero terminaron atacando y matando a todo aquel que no esté de su lado, en su mayoría la gente del campo que supuestamente querían ayudar. Por el lado estatal, estábamos en una situación de emergencia del autogolpe que realizó el gobierno de Fujimori cerrando el Congreso. Por todo este miedo y todos los muertos que hubieron en más de 12 años de conflicto, en especial en la sierra peruana, aunque en los últimos tiempos estaba más fuerte en Lima, al igual que Sendero, muchas veces las Fuerzas Armadas no distinguían entre sus enemigos, torturando y asesinando a mucha gente campesina solo porque les parecían terroristas. Ahora hablaré de la presencia de la violencia en la película Fahrenheit 9/11. Podría extenderme y hablar de varios puntos, sin embargo, hay un punto que en mi opinión resalta bastante por el objetivo que tiene. Entonces, el gobierno de Estados Unidos recibe una información de que Osama se encontraba refugiado en Afganistán. Osama el encargado, el que mandó el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, una vez que el presidente Bush recibe la información, la supuesta información de que Osama estaba refugiado en Afganistán, lo que hace es ordenar bombardear el país de raíz. Entonces, esta acción al final fue lenta y sin daño, pues envía tan solo 11.000 soldados después de 2 meses, dando tiempo obviamente para que Osama pueda escapar. En este combate mueren muchas personas inocentes que no tenían nada que ver con el atentado y tampoco eran cómplices de Bin Laden. Con esto obviamente se demuestra que la razón principal por la que el presidente ordenó atacar a Afganistán no fue para atrapar a Osama, sino para adueñarse de la nación para poder construir un gasoducto. Así generar ingresos para beneficiar a la compañía de la persona que más invirtió en la campaña presidencial del mismo Bush. Así podría devolver el famoso favor político. Pero esto no queda aquí. Luego de esto, el régimen estadounidense, obviamente en cabeza del presidente Bush, ejecutan una estrategia de gobierno, la cual era atemorizar, inducir el terror en los habitantes del país
informando por los medios de comunicación de que en cualquier momento iban a ser atacados nuevamente, pero esta vez por parte de Irak. Esta técnica la realizaron con el fin de aprobar una ley antiterrorista que casi ningún congresista leyó y donde existían intereses personales, obviamente. Bueno, para continuar con la estrategia, comienzan a bombardear Irak, el cual es un país que nunca había atacado a Estados Unidos y que ni siquiera lo había amenazado. Y para poder Estados Unidos apoderarse de la República de Irak, lo que hace es formar una alianza, ¿no? Con otros países que se denomina la Coalición de los Dispuestos. En la película Fahrenheit 9/11 se identifican varios mensajes de violencia de parte del gobierno de George Bush hacia los estadounidenses, y entre ellos se encuentra la intimidación y privación de la libertad de expresión o incluso la privacidad de las personas. En la película desarrollan este mensaje a través de dos casos reales con la agrupación Peace Fresno y el señor Barry Bengal. Después de haberse declarado nuevas leyes en el Acta Patriótica, fueron intervenidos, acusados y hasta difamados públicamente por la prensa de ser terroristas o sospechosos de terrorismo. En este caso, la voz en off hecha por Michael Moore en la película nos narra estos casos de manera irónica y hasta cómica, ya que nos da a entender el ridículo de las situaciones y lleva esta narración irónica a un nivel más alto cuando posteriormente a las escenas, Michael Moore hace aparición en su película para intervenir a los legisladores leyéndoles el acta patriótica en voz alta con un carro de lado. Un hecho similar sucedió en el 2020, donde tuvimos una de las mayores protestas a causa de la crisis política, específicamente por la elección de Manuel Merino como presidente. Ya que la popularización de las marchas en redes sociales fue muy grande, el Congreso intentó aprobar algunas leyes cuestionables en contra de la privacidad en redes sociales, para de alguna forma controlar la masificación de las marchas e investigar a los jóvenes que asistían a estas. Asimismo, hubieron varios casos de periodistas que renunciaban a causa de la intimidación de sus superiores que querían censurar la verdadera problemática política. Esta película se destaca por tener un buen guión y estilo narrativo que no solo nos hace entender fácilmente un tema tan amplio y complejo, sino que también nos hace relacionar el mensaje con nuestra realidad con la corrupción, que no está tan alejada.